Pronto, el Kicking Rabbit se paró frente a Hime, menospreciándolo como a un gusano arrastrándose a través del lodo. El Kicking Rabbit levantó su pata. Entonces este es el final. La desesperación atacó a Hime. Adoptó una expresión aturdida y se rindió mientras miraba la pata del Kicking Rabbit. Eventualmente la patada de muerte instantánea fue ejecutada. Hajime cerró sus ojos, horrorizado ante la muerte inminente. Pero ese golpe nunca llegó. Con miedo, Hajime abrió sus ojos y vio la pata del Kicking Rabbit enfrente de su rostro. La patada fue detenida justo antes de golpearlo. No podía ser. Aún seguía jugando con él. Trataba de inculcar más miedo en él. Hajime pensó esto, pero se dio cuenta de algo. El Kicking Rabbit estaba temblando. ¿Qué es esto? ¿Por qué está temblando? Es como si estuviera asustado de algo. No era como si, en verdad estaba asustado. Hajime trató de correr por el pasaje de la derecha, usando esta oportunidad solo para notar a un nuevo monstruo. La bestia solo podía ser descrita como enorme. Era de 2 metros de altura, y su cuerpo entero estaba cubierto de pelaje blanco. Como todos los demás monstruos que encontró aquí, tenía líneas carmesí palpitantes envolviendo su cuerpo. Si pudiera compararlo con otro animal, un oso se le vendría a la mente. La principal diferencia era que sus brazos se extendían hasta sus pies y tenían 3 garras de cerca de 30 centímetros de largo. Antes de saberlo, el Claw Bear estaba cerca, mirando a su presa. El silencio envolvió el área. Ambos Hajime y Rabbit-chan estaban congelados y no se movían, no podían moverse. Justo como antes, la mirada del Claw Bear los detuvo. Gururu. El Claw Bear empezó a rugir. El Kicking Rabbit regresó a la realidad y comenzó a retroceder a gran velocidad. La fuerza que usó para aplastar a sus enemigos, fue usada para escapar. Sin embargo, todo fue en vano. Usando una velocidad inapropiada a su tamaño, el Claw Bear apuntó sus afiladas garras hacia el Kicking Rabbit. El Kicking Rabbit usó su agilidad para girar su cuerpo y esquivar el golpe. Hajime estaba seguro de que el ataque del Claw Bear había fallado su objetivo mientras el Kicking Rabbit se las arreglaba para esquivar. Sin embargo, cuando aterrizó, sangre brotó de su cuerpo, mientras aparecían múltiples laceraciones. Más y más sangre se derramó hasta que Hajime notó que su cuerpo ya ni siquiera estaba completo. Pieza por pieza, secciones del Kicking Rabbit cayeron, estalló una fuente de sangre. El gore mostrado repugnó a Hajime. El poderoso monstruo Kicking Rabbit había sido derribado tan fácilmente sin ser capaz de hacer nada. Ahora ya sabía por qué estaba tan asustado. Ese Claw Bear era extraordinario a pesar de que él mismo era más fuerte que un experto en capoeira. Con su enorme cuerpo avanzando, el Claw Bear se acercó al cadáver fresco. Podían oírse sonidos de su engullir. Hajime no podía moverse. Todavía consumido por el miedo. Los ojos de la bestia estaban diciendo que él era el siguiente. Solo podía caer en la desesperación. ¡Uah! ¡Tilde! Hajime corrió en la dirección opuesta mientras gritaba desquiciadamente, olvidándose acerca de su brazo roto. Si ese Kicking Rabbit no podía escapar, entonces las posibilidades eran escasas para Hajime. El viento chilló, sintió dolor explotando en el lado izquierdo de su cuerpo, mientras fue arrojado contra el muro. ¡Ya! El golpe había sacado todo el aire de sus pulmones. Se arrastró por el muro hacia abajo y colapsó con un ataque de tos. Hajime estaba mareado por el impacto, pero mantuvo sus ojos en el Claw Bear cuando se dio cuenta que estaba masticando algo. ¿Qué estaba masticando? El Kicking Rabbit ya no estaba. Aún así, el brazo que estaba comiendo se veía familiar. Hajime estaba confundido, pero luego notó que se sentía más ligero en su parte izquierda. Para ser preciso, su brazo izquierdo estaba. Hajime se puso rígido. ¿Dónde está mi brazo? ¿Por qué estoy sangrando? Hajime no podía darle sentido a lo que sucedió. Sin embargo, el dolor que lo atacaba le recordaba la realidad de la situación. Tilde. Su grito hizo eco en el pasaje. Todo por debajo de su codo izquierdo había desaparecido. La bestia aún tenía su magia única. Sus 3 garras eran capaces de crear cuchillas de viento, las cuales podían extenderse hasta 30 centímetros. El perder solo su brazo era realmente afortunado. El Claw Bear estaba jugando con Hajime, así que tenía suerte, ya que el Kicking Rabbit fue eliminado tan rápidamente. Después de terminar su comida, el Claw Bear caminó hacia Hajime. Sus ojos no lo estaban menospreciando como al Kicking Rabbit. Solo lo veía como comida.
La bestia extendió sus extremidades anteriores hacia Hime. Se lo iba a comer vivo. Transmutar. Con lágrimas y moco enfluyendo hacia abajo por su rostro, transmutó el muro con su brazo restante. Era una acción inconsciente. El único poder disponible para Hime, quien tenía bajas cualidades, era esta. Usó una mágica típicamente usada solo para procesar armas. Él era, sin lugar a dudas, de clase artesana. Aunque era pensada como inútil en combate, él, de otro mundo, les había mostrado a los caballeros una nueva forma de aplicar la habilidad. Era una habilidad que salvó las vidas de sus compañeros. Mientras estaba al borde de la muerte, él confió en esta habilidad, y ésta respondió a su deseo, dándole un medio de escape. Un agujero de 50 centímetros de altura, 120 centímetros de ancho y de 2 metros de profundidad se formó. Hajime rodó dentro del hoyo, escapando por los pelos de la muerte segura acechándolo. El Cloud Bear estaba colmado de ira por perder a su presa. ¡Gura! La bestia casteó su magia única, mientras rugía, apuntando hacia el hoyo, que hizo Hajime, el muro, fue cortado por sus poderosas garras. ¡Ah! Transmutar. 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 Asustado por el monstruo acercándose, Hajime casteó continuamente transmutar para cavar más profundo en el muro. No se molestó en mirar atrás. Repitió su magia aturdido y avanzó arrastrándose. Todo dolor y pensamiento se habían ido. Consumió su magia una y otra vez mientras su instinto de supervivencia tomaba el control. ¿Cuán lejos ha progresado? Hajime no lo sabía, pero ya no podía escuchar más los terribles sonidos. En realidad, no se movió tan lejos. Cada uso de transmutar le permitió avanzar 2 metros alrededor de 2 veces más lejos de lo que era capaz inicialmente. El principal problema era su sangrado, pronto no sería capaz de moverse. Su conciencia fue desapareciendo por el sangrado excesivo. Aún así, su cuerpo siguió adelante. Pero... transmutar. 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 No importaba cuántas veces encantaba, el muro no cambiaba. Su magia se había agotado antes que su cuerpo. Exhausto, su mano cayó del muro. Hajime cayó sobre su espalda mientras el último poco de su conciencia se desvaneció. Se quedó mirando los cielos sin rumbo, viendo solo la oscuridad. En ese momento, Hajime recordó su pasado. Su vida pasó ante sus ojos. Sus días de guardería, primaria, secundaria, preparatoria corrieron a través de él. Diversos recuerdos inundaron su mente hasta que finalmente uno apareció. La habitación iluminada por la luz de la luna. Él compartió una charla con una diosa e hizo una promesa con ella. Recordó su sonrisa. Después de recordar su belleza, la oscuridad lo envolvió. Mientras su mente desaparecía, sintió una gota de agua en su mejilla. Era como si alguien hubiera derramado una lágrima por él. Pichón. Pichón. Hajime sintió su conciencia regresando gradualmente mientras el agua golpeaba su mejilla y entraba a su boca. Preguntándose qué era el líquido, lentamente abrió su boca. ¿Estoy vivo? ¿Estoy salvado? Intentó levantarse solo para golpear su frente en el techo bajo. Agú. Olvidó que el agujero que hizo solo era de 50 centímetros de amplitud, así que Hajime trató de extender sus brazos para hacerlo más amplio. Sin embargo, su conciencia fue abrumada viendo solo un brazo entrar en su campo de visión. Por un momento, Hajime estaba aturdido, pero pronto recordó perder su brazo izquierdo. En ese momento, sintió una punzada en su inexistente brazo izquierdo. El así llamado dolor de miembro fantasma. Con una oleada de agonía, miró a la sección de carne cortada. ¿Por qué? ¿Cuándo hay tanta sangre? Él podía darse cuenta a través de la oscuridad de cuánta sangre había perdido a pesar de no haber luz. La cantidad estaba más allá de la salvación, usualmente. Hajime rebuscó con su mano derecha, sintiendo algo baboso. La sangre aún no estaba coagulada, pero ya que no estaba coagulada, no había estado desmayado por mucho tiempo. Hajime pensó sobre cómo bloquear la herida, cuando una gota de agua cayó sobre su mejilla hacia su boca. El momento en que lo hizo, Hajime sintió la energía regresar a su cuerpo. No puede ser. ¿Fue esto? Hajime soportó la fatiga de su pérdida de sangre y continuó transmutando. Una y otra vez, avanzó más profundo. Misteriosamente, cuando el misterioso líquido entró a su boca, su magia se recuperó, así que sin importar cuánto trabaje, no agotaba su poder mágico. Hajime continuó transmutando sin descanso. Pronto, el misterioso líquido se aumentó cada vez más. Eventualmente, Hajime encontró la fuente.
Esto es. Un mineral del tamaño de una pelota de básquet emitió una luz. Estaba enterrado, asimilado con la roca rodeándolo mientras goteaba líquido. Era una hermosa y misteriosa roca emitiendo una luz azul más oscura que una aguamarina 1 NT, aguamarina, una gema de color azul verdoso pálido. Por un momento, Hajime olvidó sus dolores de miembro fantasma. Al siguiente momento, se estiró hasta la piedra y puso su boca en ella directamente. El sombrío dolor y neblina cubriendo su cuerpo y mente se despejaron, y su fatiga desapareció. El líquido de la piedra lo había salvado con sus poderes regeneradores. A pesar de que sus dolores de miembro fantasma no habían menguado, su sangrado y otras heridas se recuperaron rápidamente. Hajime no lo sabía, pero la piedra, se llamaba en realidad Gon Cristal, un tesoro de la más alta calidad, durante toda la historia, un mineral legendario reconocido como un ítem perdido. El Gon Cristal fue creado por magia la cual fluía, a través de la tierra, condensada por algo de 1000 años. Después de formar un cristal de algo de 30 o 40 centímetros de diámetro, requeriría siglos antes de que su magia fuese saturada hasta el punto donde el líquido se desbordase. El líquido por sí mismo era llamada Holy Water y se dijo que cualquiera que la beba se recuperaría de cualquier daño o enfermedad. Aunque no tenía el poder de reproducir partes del cuerpo defectuosas o perdidas, dice el rumor que siempre y cuando uno la beba, su esperanza de vida no disminuiría, por lo tanto, era conocida como una milagrosa medicina inmortal. Las leyendas decían que Dios curaba a la gente usando esta Holy Water. Finalmente, notando que regresó del borde de la muerte, Hajime se apoyó contra el muro y cayó. Enterró su cabeza en sus rodillas y tembló lleno de miedo. Carecía de la energía para escapar, su mente estaba rota. Hajime nunca había confrontado a la hostilidad y malicia. Habría estado feliz si llegara la ayuda, tal vez podría levantarse de nuevo. Pero la mirada del Cloud Bear lo atemorizó. Eran ojos de un depredador, el cual solo veía a Hajime como comida. Como un humano quien estaba en la cima de la cadena alimenticia, él nunca había experimentado tales ojos. Esos ojos en especial lo privaron de su brazo y quebraron su mente. Alguien. Ayúdeme. Profundo en el abismo, su voz no alcanzó a nadie. ¿Qué había hecho? Hajime se recostó de costado, y se acurrucó en posición fetal. Habían pasado 4 días desde su colapso. Hajime difícilmente se había movido, mantenido solo por la Holy Water. A pesar de que podía mantenerlo vivo, no podía aliviar su hambre. No moriría, pero continuaría sufriendo de sus dolores de miembro fantasma y la sensación de hambre. ¿Cómo he terminado así? Esa pregunta se formó en su mente una y otra vez. Su mente se había recuperado por beber la Holy Water, incluso si aún estaba sufriendo de dolor y hambre. Todavía, podía sentir claramente el dolor. Después de perder la conciencia, se despertaría por el dolor o la inanición, para escapar del dolor, bebería la Holy Water otra vez y este ciclo se repetiría a sí mismo. ¿Cuántas docenas de veces esto se repitió? Un día, Hajime dejó de beber la Holy Water. Subconscientemente, se había decidido por la forma más rápida de terminar su dolor. Si este dolor continúa, preferiría. Después de murmurar eso, cayó inconsciente. Pasaron 3 días. Su inanición parecía asentarse después de llegar al máximo, como la calma antes de la tormenta, antes de atacarlo intensamente. El dolor de miembro fantasma no se había asentado, desgastando el espíritu de Hajime. Era como si el inaguantable dolor estuviera acuchillándolo como un fino cuchillo, poco a poco. ¿Aún no estoy muerto? Ah, apúrate, apúrate. Pero no quiero morir. Mientras deseaba la muerte, inconscientemente, se aferraba a la vida. Los pensamientos contradictorios lo atravesaron. Era imposible para Hajime pensar normalmente. Solo podía murmurar delirantemente. Pasaron 3 días más. La Holy Water estaba perdiendo su eficacia. Probablemente moriría en 2 días más. No tenía nada más para comer o beber. Sin embargo, antes de que pasaran estos 8 días, la mente de Hajime se volvió anormal. Se alternaba entre su deseo por vivir y, por morir, esperando solo que el dolor infernal termine. Algo oscuro se acumuló y brotó en el interior. Era espeso como lodo, entrando en las grietas de su mente, creado por el dolor y el miedo, poco a poco, invadiendo su interior. ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la causa? Dios, me llevó irrazonablemente. Mi compañero de clase me traicionó. El conejo me menospreció.
Ese sujeto se alimentó de mí. Los pensamientos de Hajime gradualmente se volvieron cada vez más oscuros. Era como si tinta negra se hubiese rociado en una hoja de papel en blanco. El Hajime quien una vez fue mucho más hermoso ahora estaba manchado. ¿Quién fue? ¿Quién forzó esta injusticia sobre él? ¿Quién lo dañó? Inconscientemente buscó por un enemigo. El dolor y la inanición carcomieron su espíritu y la oscuridad solo aceleró este cambio. Nadie ha venido a rescatarme. Si nadie está viniendo a ayudar, ¿qué debería hacer? ¿Cómo me deshago de este dolor? Día 9. Los pensamientos de Hajime hicieron un gran descubrimiento. Con un corazón deseando liberarse de su intenso sufrimiento, sus pensamientos dieron vueltas innecesariamente, su ira y odio se incrementaron drásticamente. No era una mente teñida en aborrecimiento. Era una mente teñida de negro, su dolor era severo. Para atravesar esta injusta situación, para sobrevivir, él decidió deshacerse de cualquier cosa extraña. ¿Qué? Quiero. Quiero vida. ¿Quién me lo impide? El enemigo. ¿Qué? ¿Es un enemigo? El que me obstruye, aquel quien fuerza su injusticia sobre mí. ¿Qué debería hacer? Yo. Día 10. Hajime estaba libre de su odio e ira. El atroz dios, el compañero de clase que lo apuñaló por la espalda, los monstruos hostiles. Para vivir, para sobrevivir, nada más importaba. El deseo de Hajime se reducía a un objetivo, estaba afilado como una espada, penetrante, fuerte, capaz de romper cualquier cosa. Ese era matar. No por maldad, hostilidad, ni odio. Porque era necesario para vivir, una intención asesina pura, todo con el fin de vivir. Todos aquellos que amenazaran su supervivencia, eran enemigos, y para sus enemigos. Matar, 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 con el fin de escapar de sus sentimientos de hambre. Matar y devorar. En este momento, el apacible y amable Hajime, quien sonreía irónicamente ante cualquier señal de conflicto, el Nagumo Hajime que Kaori sentía que era fuerte, cayó en desgracia. Un nuevo Nagumo Hajime llegó a la existencia. Uno que eliminaría sin piedad a todo el que se interponga en su camino hacia la supervivencia. Su corazón roto se formó una vez más. Sin embargo, no era débil. Este fue reforjado a partir de las llamas de la agonía, la desesperación y la oscuridad. Hajime empezó a mover su cuerpo debilitado. En los últimos días, él había bebido toda Holy Water como un perro bebiendo de su tazón. Incluso si su dolor y hambre permanecían, su cuerpo aún estaba revitalizado. Sus ojos brillaron mientras secaba violentamente su húmeda boca, y su rostro adoptó una mueca temeraria. Sus caninos parecían deformados. Su expresión cambió repentinamente, justo como sus pensamientos. Hajime se levantó para realizar transmutación, y nuevamente murmuró. Matar. En el laberinto, había manadas de lobos de 2 colas. Cada manada normalmente estaba numerada de 4 a 6. Porque eran los más débiles en este piso, se agrupaban juntos. El grupo que vio a Hajime no era una excepción, con un total de 4 en número. Cautelosamente observó sus alrededores desde su escondite cerca a la pared y esperó por el mejor campo de caza. El método más fundamental era preparar una emboscada. Dejó que los lobos deambularan por un rato, hasta que descubrió el lugar perfecto, el cual tenía revestimientos de roca cerca a cada esquina de la sala. El momento en el que uno se separó, él lo aplastó golpeándolo entre una roca y el muro. Hajime salivó al pensar en su presa, mientras los otros lobos, de 2 colas, sintieron que algo andaba mal. Ya que la cooperación era su herramienta más grande, para sobrevivir, tenían una innata conexión los unos con los otros. Compañeros de manada no serían capaces de comunicarse directamente el uno con el otro, pero siempre sabían dónde estaban los otros, y los otros de la manada claramente sabían que algo estaba mal. Se habían reunido en un grupo de 4, pero el líder solo podía sentir a 3. Uno de los lobos había desaparecido en el lado opuesto del muro. Albergaba dudas y se levantó de su posición de descanso, cuando repentinamente escuchó a su compañero de manada gritar.
Una sensación de inquietud fue enviada a todos ellos, cuando otro de la manada desapareció. El primero parecía como si hubiera sido capturado, luchando por escapar de algo de lo que no se podía liberar. El segundo fue a revisar. Pero en ese momento, forcejeó y desapareció también. Confundido, rápidamente revisó los alrededores solo, para encontrar nada. Los dos lobos restantes olfatearon el área. En ese momento, el suelo cayó y los muros colapsaron para cubrirlos. Cuando estaban a punto de saltar a un lado, el piso deprimido se revertió a su estado original. Los lobos podrían haber escapado fácilmente si no fuera por el hecho de que la situación era inesperada y nueva para ellos. El agresor ya se había preparado para su confusión y vacilación, lo cual le proporcionaba una amplia oportunidad de capturarlos. ¡Gura! Los dos lobos gritaron mientras los muros se los tragaban. Luego no quedaba nada. Hajime había capturado a los 4 lobos. Luchando con toda su determinación, era capaz de reprimir su hambre y dolores fantasmas. La Holy Water lo sustentó hasta ahora, y se las arregló para incrementar su poder mágico y habilidad con su transmutación concentrada. Él era más rápido, más preciso, y más delicado ahora. Si hubiera salido anteriormente, muy bien podría haber muerto. Hajime había entrenado en una habitación, transmutada con el Gond Cristal, puliendo su arma, transmutar, incluso un poco más lejos. Incluso si podía soportar los dolores, aún lo atacaban. El dolor y el hambre, eran lo que le daban a Hime tal concentración extrema. Le permitía actuar varias veces más rápido de lo normal, y ahora podía transmutar hasta 3 veces más lejos. Por supuesto, no tenía las capacidades ofensivas inmediatas que la magia de tierra le proveería. Tenía un pequeño contenedor lleno con Holy Water y buscó a sus enemigos. Encontró a la manada de 4 lobos y decidió seguirlos. Aunque casi había sido descubierto muchas veces, transmutó muros así no podrían perseguirlo. El momento en el que se separaron, él usó ese muro para arrastrarlos dentro. ¿Ahora qué? Transmutar no tiene un poder letal directo. Mi velocidad y fuerza no serán suficientes para atravesarlos también. Hajime miró a través de un pequeño hoyo abierto con ojos brillantes. Los inmóviles lobos estaban verdaderamente en el muro, completamente encerrados por roca, incapaces de moverse en lo más mínimo, gruñendo llenos de ansiedad. Antes, trató de atacar a los monstruos usando un borde de piedra afilado, pero no tenía la fuerza o la velocidad, y el arma por sí misma, no podía soportar el uso práctico. Sus habilidades todavía eran similares a la magia de tierra. Pero, al final, transmutar era una magia la cual procesaba minerales, era imposible impartir en ella alguna clase de habilidad para matar. Lo mejor que podía hacer era contenerlos. Podría sofocarlos. Pero no puedo esperar por eso. Los ojos de Hajime eran los de un depredador, mientras sonreía de oreja a oreja. Hajime, sosteniendo su mano derecha en el muro, usó transmutar. Una porción de la roca fue cortada mientras se concentraba en una imagen distinta. Poco a poco, una delgada lanza, con forma de una espiral, fue completada. Además, tenía un mango y había algo como una manivela instalada en el mango. Ahora entonces, cava, cava. Empujó la lanza contra el piso donde estaban los lobos. Su duro pelaje y piel hicieron contacto con la punta de la lanza. Realmente no puedo apuñalarte. Pero imaginé que ese sería el caso. Él no hizo un cuchillo o una espada. La razón es porque los monstruos eran conocidos por volverse más duros mientras más fuertes sean. Por supuesto, Hajime había estudiado de antemano para suplir su falta de habilidad, así que sabía varias de las debilidades de cada raza. Él sabía que un cuchillo o espada normal serían inútiles contra un monstruo de su fuerza. Y entonces, Hajime empezó a rotar el mando de la lanza, causando que la espiral coincida con sus acciones. Él usó la lanza como un taladro, para perforar a través de la dura piel del monstruo. Desesperadamente volteó la lanza mientras usaba su mano derecha para aplicar peso en ella. Eventualmente, un pequeño hoyo apareció en la piel del lobo de 2 colas. ¡Gura! El lobo gritó. ¿Duele? No voy a disculparme. Esto es para que pueda vivir. Tú me comerías, también, ¿verdad? Somos iguales. Mientras decía esto, rotó el taladro y aplicó más peso. El lobo de 2 colas luchó desesperadamente para escapar, pero era imposible sin ni una sola brecha con la cual contar. Finalmente, el taladro atravesó su resistente piel sin piedad, destruyendo sus entrañas. Su agonía escapó por su boca, y eventualmente la criatura se retorció y paró de moverse. Cierto, hora de un poco de comida. Se rió jubilosamente mientras asesinaba a los otros 3 de la misma manera. Cuando terminó, removió las carcasas y los despellejó, preocupado por solo tener una mano.
Su hambre estimuló su deseo de consumir. En la oscuridad, las piedras luminosas verdes iluminaron los alrededores. Unas pocas sombras podían ser vistas. Una sombra era la de una persona agachada ante una bestia, masticando desesperadamente. Haga, wow. Esto en verdad sabe a mierda. Hajime maldijo mientras comía la carne del lobo de 2 colas. Era dura, y escurría sangre mientras la desgarraba y la tragaba desesperadamente. Esta era su primera comida en 2 semanas. Su estómago, repentinamente teniendo carne siendo arrojada en él, estaba sorprendido, protestando con dolor. Pero Hajime tragó mordida tras mordida sabiendo que esto sucedería. Se veía completamente salvaje. Era como un reflejo de la crueldad y el odio visto por cualquier persona civilizada. El cruel olor y sabor hizo humedecer sus ojos mientras su sensación de hambre era curada agradablemente. Él no pensó que podría haber sido tan feliz comiendo una comida como esta, estaba aturdido mientras continuaba. Después de comer tanto que su barriga parecía hincharse, usó la holy water como bebida, algo por lo que la Santa Iglesia se desmayaría de solo ver, para pasar su comida, cuando algo le sucedió al cuerpo de Hajime. ¡Ah! ¡Haga! Un intenso dolor atacó su cuerpo. Corrosión. La sintió a través de su cuerpo, intensificándose conforme pasaba el tiempo. ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! Un dolor insoportable corroía su cuerpo. Hajime se retorcía en el duelo. Era suficiente para apartar sus dolores fantasmas. Con sus manos temblando, Hajime alcanzó el bolsillo en su pechera y sacó un tubo de ensayo de piedra. Mascó el borde del tubo y bebió el contenido. La holy water rápidamente se puso a trabajar, aliviando el dolor. Sin embargo, la agonía regresó. Y Guga. ¿Por qué? No funcionó acá. Su cuerpo palpitaba con dolor. Podía oír los sonidos provenientes de su cuerpo, sus oídos vibrando como un diapasón. Sin embargo, la holy water empezó a restaurar su cuerpo otra vez. Cuando terminó de curarlo, el dolor regresó. Luego fue restaurado otra vez. Ni siquiera podía desmayarse debido a la holy water. Sus efectos curativos eran contraproducentes en él. Hajime gritaba mientras pataleaba por el suelo. Golpeó su cabeza contra el muto, tratando de terminar con este infierno. Incluso si quería morir, nadie le concedería tal piedad, así que solo podía aguantar. El cuerpo de Hajime empezó a cambiar. Su cabello perdió todo color. Tal vez debido al dolor, o posiblemente algo más, su cabello negro común para un japonés rápidamente se volvió blanco. Luego, sus músculos y esqueleto gradualmente se engrosaron, líneas carmesí emergieron a través de su cuerpo. Existe un fenómeno conocido como supercompensación. Es un proceso por el cual pasa el cuerpo cuando se entrenan sus músculos. Los músculos son destrozados por el uso severo y, con el fin de adaptarse al esfuerzo, se recuperan con más tejido muscular. Los huesos, también, se recuperan de una forma similar cuando se rompen con el fin de aumentar su resistencia. Este mismo proceso era lo que el cuerpo de Hajime estaba experimentando. La carne de monstruos era un veneno letal para los humanos. Todos los monstruos tenían núcleos mágicos en sus cuerpos, los cuales les permitían tener una capacidad física y poder mágico excelentes. Dentro del cuerpo de Hajime, su magia estaba impregnando sus huesos y músculos. Aunque el fenómeno estaba poco claro, los monstruos tenían su propia magia única la cual no requería de un encantamiento o formaciones mágicas. En cualquier caso, este poder mágico era letal para los humanos. Invadiría el cuerpo de un humano, destruyendo las células desde adentro. En el pasado, todo el que comía carne de monstruo, sin excepción, moría. En verdad, Hajime también sabía esto, pero su inanición empujó completamente su conocimiento a las profundidades de su mente. Si Hajime solo hubiera comido la carne de monstruo, hubiera colapsado y muerto. Sin embargo, tenía un elixir el cual prevenía eso. Era la holy water. Restauraba su cuerpo, al borde de la ruptura, inmediatamente. Como resultado, su cuerpo se volvió más fuerte a una espantosa velocidad. Destrucción, restauración, destrucción, restauración. Su cuerpo palpitaba mientras cambiaba. Su apariencia externa parecía como si se estuviera transformando. Esta era una ceremonia de su cuerpo, débil siendo desechado, su nuevo cuerpo renació. Los gritos de Hajime eran sus primeros llantos de nacimiento. Pronto, la palpitación se detuvo, y Hajime quedó inerte por el cansancio. Su cabello era blanco puro, y varias líneas carmesí, aunque no eran visibles debajo de su ropa, cubrían su cuerpo. Eran como las del Kicking Rabbit, el lobo de 2 colas, y el Cloud Bear. La mano derecha de Hajime se retorció.
Sus ojos cerrados se abrieron ligeramente. Su mirada desenfocada se posó en su brazo derecho. Eventualmente arañó el suelo, y levantó su puño silenciosamente. Hajime abrió y cerró su mano muchas veces, como si revisara si estaba vivo, luego lentamente se levantó, confirmando que su mano se movía por voluntad propia. Cierto, no se supone que debía comer carne de monstruo. Soy un idiota, pero realmente no podía evitarlo. Hajime se ridiculizó a él mismo con una expresión agotada. Su inanición ya no estaba, no sentía dolor después de un largo tiempo, incluso sus dolores de miembro fantasma, parecían haber desaparecido. Su cuerpo era extremadamente ligero, como si estuviera lleno de poder. A pesar de estar mentalmente agotado debido al enorme dolor que había experimentado, él estaba en su mejor condición. Mirando su brazo y barriga, claramente desarrolló músculos. Se había vuelto más alto, también. Hajime era originalmente de 165 centímetros de alto antes, y él era 10 centímetros más alto ahora. ¿Qué le sucedió a mi cuerpo? Me siento extraño. No solo su exterior había cambiado, sintió algo raro dentro de él. Se sentía frío y caliente al mismo tiempo. Cuando se volvió más consciente, se concentró en las líneas carmesí en su brazo. ¡Uah! Asqueroso. Me hace sentir con un monstruo. ¡Qué broma! Ah, cierto, mi placa de estado. Revolvió su bolsillo mientras buscaba la placa de estado de la cual se había olvidado. Aparentemente no la había perdido. Hajime confirmó sus estadísticas actuales. También entendió algo sobre la normalidad en su cuerpo. Nombre: Nagumo. Hajime. Edad: 17 años. Género masculino, nivel 8, clase transmutador. Fuerza 100, vitalidad 300, resistencia 100, agilidad 200. Magia 300. Resistencia mágica 300. Habilidades: transmutación, Magic Manipulación, manipulación mágica. Stomach Strengthening, fortalecimiento del estómago. Lightning Clad, revestimiento eléctrico. Comprensión del lenguaje. ¿Qué demonios es esto? Como siempre, cuando se sorprendía, cambiaba al dialecto de Kansai. Sus estadísticas se habían incrementado significantemente en todos los ámbitos, y tenía 3 habilidades más también. Además, se había vuelto nivel 8. Cuando pensaba acerca del nivel y sus estadísticas actuales, tenía mucho espacio para crecer. ¿Manipulación mágica? Hajime pensó que podría ser literalmente la habilidad para manipular magia. ¿Podría esa extraña sensación de antes ser magia? Pensó Hajime. Después de concentrarse por un momento, intentó realizar Magic Manipulation. Cuando empezó a concentrarse, las líneas carmesí empezaron a aparecer en la superficie de su cuerpo de nuevo. Él se imaginó concentrando la sensación que tenía a través de su cuerpo concentrándose en su mano derecha. Sus acciones eran lentas e incómodas, pero podía sentir la magia empezando a moverse. Oh, tilde. Levantó su voz sintiendo la indescriptible sensación mientras se reunía alrededor de la formación mágica del dibujo mágico en su guante, sintiendo que se mantuvo fija en su mano derecha. Hajime estaba sorprendido por cuán simple era transmutar. El suelo se levantó fácilmente. ¿En serio? Ni siquiera necesito encantar. Los principios de la magia dicen que la manipulación directa es imposible, siendo los monstruos la excepción. Supongo que gané algunas de sus características por comer carne de monstruo. Sus pensamientos estaban en lo correcto. Hajime en efecto había adquirido las características de un monstruo. Hajime luego trató la siguiente habilidad, Lightning Clad. ¿Qué debería hacer? Si es Lightning Clad, entonces, es electricidad. ¿Verdad? ¿Es eso? Lo que hicieron los lobos de 2 colas. Probó muchos métodos, pero no notó un cambio. Esto era inevitable, ya que Hajime aún no tenía entendimiento de cómo se sentía la magia. Mientras se quejaba con molestia, recordó cuando transmutó algo, la imagen, era importante. Había muchas cosas no escritas en la formación mágica, así que una imagen distinta, era lo más importante en el proceso. Hajime imaginó electricidad estática. Luego brillante electricidad carmesí apareció en la punta de sus dedos, en su mano derecha. Tilde, puedo hacerlo. Ya veo, para los monstruos, la imagen es la parte más importante. Después, descargó electricidad repetidamente. Sin embargo, era incapaz de lanzarla hacia afuera como los lobos de 2 colas. En lugar de descargarla, podía rodear su cuerpo, lo cual probablemente era la razón por la que la habilidad se llamaba Lightning Clad. Para ajustar la corriente y el voltaje, necesitaría más práctica.
Finalmente, miró la habilidad Stomach Strengthening. Esperaba que fuera una habilidad que significara que no tendría que ser sacudido con dolor cuando comiera carne de demonio otra vez. Aún así, no había comida en la mazmorra. El lidiar con el hambre o el dolor era una difícil decisión, pero esta habilidad resolvería el dilema, eso esperaba Hajime. Hajime tomó una pieza de carne de los lobos de 2 colas y la frió con electricidad. Después de lidiar con su inanición, no encontró una necesidad para comer crudo de nuevo. A pesar del fuerte olor, lo soportó. Aclaró su mente y tragó la carne. 10 segundos. 1 minuto. 10 minutos. Y nada pasó. Hajime cocinó más carne y comió de nuevo. Sin embargo, no fue atacado por el dolor. Tal vez era gracias a la habilidad Stomach Strengthening, o tal vez había formado una tolerancia. A pesar de que no lo sabía, Hajime estaba feliz. No disfrutaba probar el infierno con cada comida. Hajime disfrutó su comida con gusto, luego decidió regresar a su base. Aún era imposible ganar contra el Clawbear. Por lo tanto, decidió trabajar duro en dominar sus nuevos poderes. Sacó la carne de los otros lobos de 2 colas. Era mucho más sencillo que antes. Pronto, Hajime regresó a su base, con el Gon Cristal, colocando la carne cuidadosamente en contenedores de piedra que hizo. Varios días pasaron después de que Hajime regresó a la base, los cuales había gastado perfeccionando su transmutación y otras nuevas habilidades. Sus habilidades estaban creciendo bien. Había especialmente un cambio significante en transmutar. Había desarrollado una habilidad derivada, Mineral Appraisal Evaluación de Minerales. Esta habilidad era algo que solo los herreros de más alto rango bajo el control directo de la capital podían tener. Usualmente una formación mágica más grande que incluso la de que un ataque mágico era necesaria, así que había equipamiento limitado con tal capacidad para realizar esta magia. Sin embargo, para una persona con esta habilidad, solo por tocar un mineral, la piedra podía ser analizada con un simple encantamiento y formación mágica. Esta era una habilidad de derivación especial adquirida no por el potencial sino después de años de continua transmutación. Hajime inmediatamente decidió examinar los minerales de los alrededores. La descripción la cual se mostraba en su placa de estado cuando usó mineral appraisal en una piedra luminosa, verde era la siguiente. Piedra luminosa, verde. Una piedra capaz de absorber magia. Cuando la magia es almacenada, emite una luz verde. Cuando se rompe, libera la energía en un instante. Una explicación extremadamente simple. Pero, era suficiente. Hajime sonrió, intrigado de alguna forma. Cuando deambulaba por el piso, vio muchos minerales los cuales parecían útiles. Finalmente, encontró un material necesario para hacer el arma que Hajime usaría como su compañera de ahora en adelante. Piedra de combustión. Un mineral inflamable. El componente estructural alimenta la combustión. Arde gradualmente hasta que el mineral se vuelve pequeño y eventualmente se apaga. Hay la posibilidad de que explote si una gran cantidad es quemada de una vez en un contenedor sellado. El poder es equivalente a magia de fuego de alto nivel, dependiendo de la cantidad y compresión. El momento en el que Hajime vio esta explicación, un pensamiento apareció en su mente. Las piedras de combustión podrían jugar el rol de pólvora de la tierra. En ese caso, podía usar sus habilidades de transmutación para crear un arma de máximas capacidades ofensivas. Hajime estaba emocionado. A pesar de que tomaría ensayo y error para hacerla, así como una gran cantidad de trabajo, su habilidad de transmutar lo había salvado en incontables ocasiones, y ahora tenía una clase de municiones. Olvidando el tiempo, Hajime se concentró en la transmutación, fallando miles de veces antes de que finalmente tuviera éxito. Con un ataque que podría superar la velocidad del sonido por un poco, era un arma moderna con gran potencia de fuego. El barril era de 35 centímetros de largo y tenía una recámara giratoria la cual contenía 6 balas de mineral Taur, el mineral más duro en el área. El cañón era largo y rectangular, y las balas estaban hechas de mineral Taur con piedra de combustión en polvo comprimida dentro de ella. Había hecho un revólver de gran tamaño. Además, las balas no solo eran explosivas debido a la piedra de combustión, era capaz de acelerarlas por medio de aceleración electromagnética, usando la magia única Lightning Clad. Su poder ya era 10 veces mayor que el de un rifle real. Lo llamó Turner. Deseó y sintió necesario el nombrar a su compañero. Si es con esto, ese monstruo. Seré capaz de lidiar con él. Con una leve sonrisa, Hajime miró hacia el arma, basada en armamento moderno presentado ante sus ojos. En lugar de espada y escudo, los cuales eran las únicas armas bien hechas en este mundo, usando la habilidad de transmutación del oficio común de transmutador, una nueva arma fue concebida en un mundo de espada y magia.
Mineral Taur. Un duro mineral negro. Dureza de 810, la más dura. Resistente a los impactos y al calor. Vulnerable al frío. Se vuelve frágil cuando es enfriado. Se fusiona cuando es calentado. Mugo, mugo. Incluso la carne de conejo apesta. Hajime actualmente estaba comiendo conejo. Para ser precisos, al kicking rabbit. Una vez estos pateadores expertos lo menospreciaron, pero ahora solo eran comida para él. Había esperado que la carne tuviera mejor sabor ya que era conejo, pero aún era carne de monstruo. Solo era mala como de costumbre. Consumió al conejo entero en una sola sesión. Con stomach strengthening, él era capaz de comer tanto como quisiese. Además, Hajime quedaba mucho más hambriento luego de usar magia. Con el fin de matar al kicking rabbit, había usado un montón de poder. No moriría ya que tenía la Holy Water, pero tenía que usar su poder cuidadosamente. La sensación de hambre, que tenía lugar cuando usaba su poder en exceso, no era algo que él quería. Como nota aparte, había atrapado al kicking rabbit. Llevó al kicking rabbit a un pequeño río y en el momento en el que llegó, lo electrocutó con el máximo voltaje del Lightning Clap. A pesar de que echaba humo de todo su cuerpo, como esperaba, se lanzó al ataque y tuvo que dispararle a la cabeza con Donner. Una bala fue acelerada con electromagnetismo a una velocidad de aproximadamente 3.2 kilómetros por segundo. El ataque convirtió la cabeza de la criatura en polvo. La fuerza de Donner era aterradora, y probablemente era innecesario para el electrocutar a la criatura. Es mi primera vez comiendo carne de conejo. Mi estado es. Nombre: Nagumo. Hajime. Edad: 17 años. Género masculino, nivel 12, clase transmutador. Fuerza 200, vitalidad 300, resistencia 200, agilidad 400. Magia 350. Resistencia mágica 350. Habilidades: transmutación. Mineral apraisal, apreciación de minerales. Transmutación de precisión. Investigación de minerales. Magic manipulación, manipulación mágica. Stomach strengthening, fortalecimiento del estómago. Lightning clad, revestimiento eléctrico. Divine step. Air water. Ground contraction. Comprensión del lenguaje. Sus estadísticas subían cada vez que comía un monstruo. Mientras que comer repetidamente el mismo tipo de monstruo tenía una bastante severa disminución de ganancia, comer un nuevo monstruo garantizaba una gran mejora de estadísticas. Hajime inmediatamente examinó Divine Step. Lo que imaginó primero fue el trabajo de piernas del kicking rabbit. Su enfoque principal era una velocidad tal que su cuerpo sería una mancha. Después estaba Ground Contraction. Asumió que era similar al bien conocido movimiento de alta velocidad de la Tierra. Imaginó el suelo explotando por la fuerza de su movimiento. Sintió magia reuniéndose instantáneamente en sus pies, dio un paso, creando una depresión en el suelo, antes de desvanecerse. Lo siguiente que sabía era que se había ido de cara contra el muro. Oh. Esto es difícil de controlar. Aún así, tuvo éxito. Si continuaba practicando, sería capaz de moverse como Rabbit Chan. La habilidad se combinaría hermosamente con su arma de fuego. La siguiente habilidad era Air Water. No era una habilidad que podía activar fácilmente. No era suficiente para él conocer el nombre de la habilidad para realizarla. Mientras intentaba muchas cosas, recordó que el conejo había hecho una plataforma en el aire y saltó de ella. Con ese pensamiento en mente, Hajime se imaginó una placa transparente en el aire. Saltó para probarlo. Se dirigió directo al suelo. ¡Gu! Su mano fue a su rostro mientras rodaba por el suelo, retorciéndose con dolor. Tomó un sorbo de la Holy Water para reducir el dolor. Bien, al menos me las arreglé para hacerlo. La razón por la cual aterrizó en el suelo fue porque la parte baja de su cuerpo tropezó con la misma plataforma que había creado. Aún, la razón por la que tropezó era importante. Airwalk era una magia única que le permitiría hacer plataformas transparentes en medio del aire. Era tan afortunado de conseguir dos magias únicas en una sola sesión, ambas derivaban de Divine Step. Aprendiendo acerca de la sensación de sus nuevas habilidades, Hajime empezó a entrenar. Su objetivo era el Cloud Bear. Hajime probablemente sería capaz de derrotar al Cloud Bear disparándole desde larga distancia, pero entrenó por un caso. También estaba la posibilidad que un monstruo incluso más fuerte pudiera aparecer. El optimismo podría significar muerte en la gran mazmorra.
Una vez que derrotara al Cloud Bear, buscaría una salida. Hajime se motivó a sí mismo. En el pasaje en la gran mazmorra, una sombra se estaba moviendo tan rápido que solo era visible una imagen borrosa. Era Hajime. Había dominado el uso de todo Divine Step. Revoloteaba rápidamente por el pasaje, usando Airwalk, creó plataformas sobre las cuales caminar y repetía esto a altas velocidades mientras buscaba a su némesis. Normalmente, una persona priorizaría escapar de esta área, pero Hajime quería matar al Cloud Bear sin importar nada. Su corazón se había quebrado una vez, y quería pelear con el monstruo, quien causó esto. Grúa. Encontró una manada de lobos, uno saltó hacia él. Él usó un cable unido a Donner el cual estaba fijado a su muslo derecho y dio un salto mortal en el aire. Dopan. Una bala propulsada por piedra de combustión y un campo electromagnético creado por Lightning Clad dio justo en su objetivo, aplastando la cabeza del lobo instantáneamente. Usando Airwalk, saltó más lejos en el aire, descargando continuamente su arma de fuego hacia los lobos saltando. Mientras que no impactaba a su objetivo cada vez, sus enemigos habían perecido antes de que usara todas las balas en su recámara. Hajime colocó a Donner en su axila izquierda y lo recargó rápidamente. Continuó con su caza, sin mirar atrás hacia los cadáveres. Después de matar lobos de dos colas y kicking rabbits por un tiempo, finalmente encontró a su objetivo. El Cloud Bear actualmente estaba disfrutando una comida. Se estaba alimentando de uno de los kicking rabbits. Después de confirmar que la bestia era su archienemigo, Hajime sonrió temerariamente y avanzó hacia él. El Cloud Bear era el monstruo más fuerte en este nivel, el Master. Había muchos lobos de dos colas y kicking rabbits en este lugar, pero solo existía un Cloud Bear. Era invencible aquí. Todos los monstruos tenían cuidado de evadirlo. Encontrárselo requeriría la retirada, nunca había pensamientos de resistencia. Sin embargo, era esta misma resistencia a la que se enfrenta ahora. Yo tilde Cloud Bear. Ha pasado un tiempo. ¿Estaba delicioso mi brazo? La bestia estrechó sus penetrantes ojos. ¿Qué clase de criatura se paraba ante a él? ¿Por qué no mostraba su espalda? ¿Por qué no había miedo o desesperación en sus ojos? El Cloud Bear solo podía preguntarse a sí mismo, en su confusión. Esto es venganza. Voy a mostrarte que soy tu enemigo, no tu presa. Hajime sacó a Donner y apuntó al hocico del Cloud Bear. Mientras estaba en esta posición, se preguntó a sí mismo si estaba asustado. No, no había desesperación ahí, ni su cuerpo temblaba con miedo. Solo estaba el fervoroso deseo de sobrevivir y superar a su adversario. Los labios de Hajime estaban formando una temeraria sonrisa. Voy a matarte y a devorarte. Con esta declaración, disparó a Donner. Un sonido explosivo hizo eco mientras la bala de mineral Taur se aceleró hacia el Cloud Bear a más de 3.2 kilómetros por segundo. ¡Gu! El Cloud Bear instantáneamente arrojó su cuerpo al suelo para evadir el disparo. Esquivó la bala que ni siquiera podía ver, la evasión ocurrió incluso antes de que la bala haya sido disparada. Había sentido la sed de sangre de Hajime. Como se esperaba del máster de aquí. Para una bestia de más de 2 metros de altura, tenía una aterradora velocidad de reacción. Aún así no fue capaz de evadir el daño, ya que una parte de su hombro fue arrancada, derramando sangre sobre su pelaje blanco. La ira habitaba en los ojos del Cloud Bear. Había reconocido a Hajime como un enemigo. ¡Deh! Rugió y corrió hacia adelante a una enorme velocidad. Ver a la bestia de 2 metros de alto con sus fornidos brazos expandidos era una imagen imponente. ¡Ah! Eso es. Soy tu enemigo. No soy solo algo para cazar. Mientras se regocijaba en una presión aterradora, Hajime no perdía su sonrisa. Este era un momento crucial. Pensamientos de su brazo izquierdo y sus fragmentadas emociones atravesaban su cerebro. La razón por la que abandonó todo estaba ante él, y él lo iba a matar. Este era un ritual necesario para seguir adelante. Si no lo hacía, su corazón permanecería débil, esta era su firme creencia. El Cloud Bear estaba corriendo hacia él. Él disparó a Donner, apuntando la bala supersónica entre las cejas del monstruo, sin embargo el Cloud Bear acercándose se las arregló para evadirla. Para tener una figura tan masiva, tenía una ridícula velocidad de reacción. Cuando el Cloud Bear entró a su rango de golpe, blandió sus garras. Activó su magia única, causando que sus 3 garras se distorsionen. Hajime recordó al Kicking Rabbit que lo esquivó, solo para ser partido en dos, en lugar de esquivarlo en el último momento, escogió retroceder tan rápido como podía. Las garras del Cloud Bear pasaron por el lugar donde Hajime estaba antes. Las garras no tocaron el suelo,
Sin embargo, 3 surcos fueron grabados allí. El Clawbear rugió irritado porque no pudo matar a su presa y la persiguió. ¡Ey! Rápido. Cuchillas de viento pasaron cerca de Hajime, por lo que maldijo en reflejo. Escapó hacia el aire, usando Airwalk mientras disparaba una tercera vez. El Clawbear evadía las brillantes luces carmesí que pasaban cerca de su cuerpo como si ignorara la inercia. Abajo en el suelo había profundas marcas de garras, probablemente causadas por las cuchillas de viento generadas por las garras de la criatura. Era más rápido por mucho que las típicas bestias.